No, lo que pasa es que la actitud de Dionil fue una actitud responsable de reconocer ante el magistrado. Entonces lo que queda es uno tener que obligatoriamente plegarse a esa actitud sana y valiente de él de reconocer la falta cometida y de que lo que esperamos es que no se vuelva a cometer ese hecho que se cometió ante una persona que lo que estaba era haciendo su trabajo y colaborando para que en Cabrera también las cosas se hagan bien, que ese es el único deseo que a mí me lleva a esta situación. Vuelvo y repito, reconozco el valor que tuvo Dionil de reconocer la falta cometida ante el magistrado, y como a mí no me movía otro interés que no sea ese, de que él reconozca la falta cometida, hemos llegado a una conciliación, un arreglo, porque somos todos de Cabrera, y yo lo único que espero es que se me deje seguir haciendo mi trabajo en la comunicación y que por favor se entienda que todos no podemos estar en una sola línea, que la comunicación es para estar en todos los lados. Y yo he sido una persona que a base de sacrificio he podido lograr llegar hasta donde estoy. Yo soy con el apoyo de todos ustedes los cabrereños y de todos ustedes los comunicadores.